asma bronquial. Entonces, ¿qué es el asma bronquial? Se dice que el asma bronquial es la enfermedad crónica de más alta prevalencia en la infancia a nivel mundial y corresponde a una enfermedad inflamatoria de la vía aérea que afecta a cualquier edad de la vida, como ya les mencionaba. No solamente es privilegio de preescolares, adolescentes y adultos, sino también los niños pueden padecer y también los recién nacidos. Y por su magnitud, actualmente tiene una gran trascendencia en salud pública. ¿Cuál es la definición específica de asma? Entonces, ¿qué se trata? De un proceso inflamatorio crónico de la vía aérea. Allá intervienen diversas células, especialmente los eosinófilos, los mastocitos, los linfocitos T y las células epiteliales. ¿Qué nos muestra eso? Que es todo el proceso inflamatorio, prácticamente todo el sistema inflamatorio está involucrado acá. Ahora, frente a esta situación, existen individuos susceptibles. Esta inflamación produce síntomas. Los más importantes, ¿cuáles son los síntomas? Tos, disnea, sibilancias, y generalmente están asociados con una obstrucción difusa, pero variable al flujo aéreo. Y es frecuentemente, esto puede ser revertido inmediatamente o espontáneamente, o a veces con tratamiento. Vamos a ir viendo qué grados de afectación tiene el paciente cuando tiene el problema de asma, ¿no? Y produce un aumento, toda esa inflamación va a producir un aumento de la reactividad de esta vía aérea, ¿no? Frente a una variedad de estímulos que vamos a verlo luego, ¿ya? Entonces, de acuerdo a estudios internacionales, se ha visto que los países que más problema de asma tienen son los países que tienen mayor problema de contaminación ambiental. Y entre esos países está México. México tiene un porcentaje de 10 a 15% de afectación en los grupos en los niños. Miren, en Chile se ha visto que la afectación o la epidemiología nos muestra que un 9.7 a 16% en el grupo de 6 a 7 años puede tener asma bronquial. O también un 7.3 a 12.4 en los de adolescentes. Y se observa un aumento en los últimos años de estas cifras. ¿Y este aumento a qué se debe? A que la exposición tabáquica ha aumentado. Y lo más llamativo, es interesante ver cómo los jóvenes están ahora fumando. Ya no se ve fumar en los adultos mayores, sino los jóvenes. Se ve en la calle, por ejemplo, muchachos jóvenes con el cigarrillo en la mano. La contaminación ambiental. Si hablamos de contaminación, ya dijimos, el país más contaminado a nivel Latinoamérica es México y le sigue Chile. Pero increíblemente, en tercer lugar, en Latinoamérica está Cochabamba. ¿Por qué Cochabamba está contaminada? Porque geográficamente se parece mucho a México y a Chile. ¿Qué significa esto? Que está rodeado de montañas. Es increíble, pero si nosotros en esta época que está cambiando el clima y vivimos en una zona alta, por ejemplo, los que viven en el Mirador, se despiertan, por ejemplo, 6 de la mañana y ven el panorama, ustedes van a ver capas de diverso grosor. La parte más oscura está en la parte más baja, en contacto con las personas que caminan o con los vehículos. Y la parte más suave está más hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que los contaminantes más pesados están en la parte más baja. ¿Y por qué están ahí? Porque Cochabamba, como está rodeada de montañas, no permite que un viento se lo pueda llevar todo eso y descontaminar. No sucede lo mismo en Santa Cruz. Viene un viento y se lleva a la ciudad, ¿no? La Paz lo propio. Entonces, ellos no sufren de este tipo de asma, por ejemplo, o de este tipo de factor predisponente para el asma. Entonces, Cochabamba, lo mismo que México y que Santiago de Chile en especial, son los que más incidencia de asma van a tener. Luego, este aumento de aeroalergenos, en esta época que es cambio de clima, se ve hojas secas, flores secas, los pólenes de los pastos, que también están secos y están con el viento y empiezan los vientos, ¿no? Se han dado cuenta que comienzan los vientos. Todo esto va a tener la posibilidad de que los aeroalergenos estén en contacto con la población. Y luego cambios en el estilo de vida. ¿Qué tipo de cambios?
estamos más en contacto con los animales que con los seres humanos en este momento. Hay tanta defensa de las mascotas, de los animalitos, que se vive con los perritos, con los gatitos en la cama, en la casa, que se utiliza alfombras de lana, una serie de estilos de vida muy peculiares que hacen que aumente este peligro o este riesgo de que los niños puedan tener asma bronquial. Entonces, hay una historia natural que la doctora Escobar Cerruti de Chile nos los muestra y nos dice que la prevalencia en Chile, siendo un término medio, dices de 7 a 15. ¿Y qué factores predisponen a que haya mayor problema de asma? La edad. O sea, como les decía, no solamente se presenta en niños en edad preescolar y adolescencia, que es donde sería mayor incidencia, sino también ya sabemos que puede presentarse en el recién nacido. El sexo masculino es más susceptible a presentar problema de asma. Y habla la doctora Escobar Cerruti de una marcha alérgica, que indica que hay 3 situaciones patológicas que están bien relacionadas. Entre ellas, ¿cuáles son? La dermatitis atópica, el asma bronquial y la rinitis alérgica. Ella indica que estos 3 andan de la mano, que cuando existe rinitis alérgica, lo más seguro es que también tiene dermatitis atópica y lo más seguro es que va a desencadenar en asma bronquial. O bien, si tiene asma, casi con seguridad tiene dermatitis atópica y rinitis alérgica. ¿Qué nos dice esta conceptualización? Nos indica que hay un proceso alérgico, atópico en medio de todo esto. Por lo tanto, se cree que un porcentaje muy alto de asma tiene un origen atópico. Y esto también está de alguna manera influida por el factor genético. Se dice que la parte genética influye también para que padres con asma también puedan dar lugar a hijos con asma. También es una situación nueva que se está investigando, se está estudiando, y si logran, digamos, tener una, digamos, mayor claridad al respecto, se cree que en el futuro ya puede haber vacuna para el asma. Esta es una situación muy interesante que daría mucha tranquilidad a las personas que tienen susceptibilidad de tener asma. Ahora, se dice que hay una remisión espontánea en la pubertad. Se dice que de un 30 a 50%, un niño que presentó asma en la edad preescolar, a medida que pasan los años, llega a la adolescencia y automáticamente desaparece el asma. ¿Qué es lo que ha pasado? No se sabe exactamente, se especula y hay hipótesis en el sentido de que puede ser el factor hormonal el que está influyendo para que desaparezcan los accesos de tos y el proceso inflamatorio que tanto repercute a nivel respiratorio en el niño. Pero la persistencia de los síntomas, miren, no es tan bajo. O sea, los niños que han tenido asma, casi en un 50-70% pueden continuar siendo asmáticos de jóvenes y peor de adultos. Entonces, acá vamos a ver nosotros un cuadrito, en el que vamos a hacer la asociación de estos factores predisponentes. Vamos a ver que la atopía comienza, más que todo, más que el problema gastrointestinal, la atopía gastrointestinal comienza temprano, casi desde que nace el niño. Entonces, tiene una incidencia muy alta durante el segundo y tercer año y luego va disminuyendo la posibilidad de que este sea el factor que desencadene el asma. Los problemas de tipo de piel, los problemas atópicos de piel, comienzan también en una edad muy temprana, ¿no? Igual, tienen una repercusión muy importante durante los primeros meses, luego se va estabilizando y luego va bajando y va disminuyendo. Pero el factor respiratorio, miren, comienza en la edad preescolar y este nunca baja. Y este va aumentando y tiene su máxima expresión prácticamente en la edad adulta. De esos que hemos dicho que llegan a la edad adulta con asma, ¿no? Entonces, el factor respiratorio el que predomina o persiste a través de los años. Entonces, ya dijimos, se dice que hay factores genéticos, que hay un gen involucrado y se está investigando actualmente. Ya les mencionaba, para ver si en el futuro se puede hacer la posibilidad de hacer una vacuna, ¿no? Entonces, entre los factores genéticos es muy importante saber esto, pero más que todo el factor inmunológico y el factor inflamatorio.
Dentro del proceso de asma está involucrado lo que es la inmunoglobulina E de forma total. La inmunoglobulina E, la específica, los receptores de IgE y las citoquinas. Todo el proceso inflamatorio está involucrado. Todo esto asociado, todos juntos, van a producir lo que es la atopía. Y asociado a toda esta situación, que sería como el terreno lábil, vamos a tener los factores ambientales. Como les digo, Cochabamba es una zona muy, muy lábil para que una persona que tiene riesgo pueda desencadenar asma bronquial. Entonces, ya hemos dicho la triada, ¿no es cierto? La marcha alérgica, que siempre tienen, casi siempre están juntos, lo que es la dermatitis atópica, la rinitis y el asma. Dentro de los factores externos, que no son, digamos, inmunológicos, hay una serie de factores que agudizan o desencadenan el asma. Dentro de ellos, ¿qué están? Ya dijimos, las infecciones respiratorias virales. Dentro de ellos, la sinusitis. ¿Por qué? Por la cronicidad de la situación de la sinusitis. A veces hay niños que se resfrían constantemente, no se los puede curar, tienen su factor o su problema respiratorio infeccioso y continuamente se están volviendo a contagiar, y este es un factor predisponente muy importante. Los irritantes, ya les mencionaba, el tabaco, la contaminación, los productos químicos, los aditivos alimentarios. Actualmente en las casas se usan muchos líquidos. Ahora con lo del COVID hemos utilizado pero un montón de sustancias químicas dentro de los hogares. El alcohol puede perfectamente condicionar una situación de asma. El estrés, una persona que ha estado bajo un factor de estrés muy fuerte puede desencadenar en una risa muy fuerte, un llanto terrible y prácticamente darle una crisis asmática. Los alergenos, el ácaro de la piel, del pelo del gato, no solo del gato, de los perros, también son terriblemente están involucrados en la producción de asma. Los cambios bruscos, como les mencionaba, el aire frío puede provocar el problema de asma. Los medicamentos, los antiinflamatorios no esteroideos, los beta bloqueantes también están involucrados. El factor endocrino, se dice que la primera menstruación, como le da un golpe de conducta prácticamente a la niña y hormonal muy fuerte, puede darle prácticamente un ataque una crisis asmática a la niña. Pero no siempre es de la que va a persistir, inmediatamente desaparece, pero va a depender mucho de cuáles son los factores de precipitar o predisponentes que tiene esa niña. El ejercicio brusco, se dice un niño que juega fútbol, por ejemplo, más de 2 horas, a veces uno no se da cuenta y de repente viene y le puede dar una crisis de asma. Entonces, en este caso, cuando tenemos ese tipo de factores asociados, no hay que perder de vista todo esto que se les está mencionando. Entonces, el asma bronquial tiene una situación muy importante a tomar en cuenta, que es la inflamación. La inflamación es un componente precoz y persistente del asma bronquial. ¿Qué es lo que va a desencadenar la inflamación? Una remodelación de la vía aérea. Esta va a causar anormalidades permanentes de la función de ingreso del aire hacia la vía respiratoria. Entonces, aquí vemos un pequeño esquema que nos va a mostrar prácticamente cómo es la fisiopatología en el manejo del asma. Aquí tenemos la presencia de antígenos, los macrófagos, las células, los mastocitos, los neutrófilos, los linfocitos T y los eosinófilos. Entonces van a ir y van a atacar prácticamente al linfocito, que va a ingresar a nivel de la mucosa bronquial. Y acá va a provocar todas las lesiones con una inflamación epitelial, una fibrosis subepitelial, va a atacar o va a afectar los nervios, los nervios que están presentes en esta zona del bronquio, va a tener una vasodilatación y los vasos van a estar afectados con una inflamación alrededor de su lumen. Luego, plasma, va a haber eliminación de plasma y edema de todos los vasos. Entonces, todo esto va a desencadenar lo que es la constricción, ¿no? Y va a haber una hipertrofia muscular, una hipertrofia e hiperplasia del músculo bronquial.
Y acá vemos la respuesta. Este es nuevamente un bronquio normal, ¿no? Donde hay un ingreso normal de aire. Y aquí tenemos la constricción en caso de asma. Fíjense, la membrana basal, miren, la cantidad de proceso inflamatorio que tiene. Y todo lo que es el epitelio, miren, está deformado totalmente. Y presencia de secreciones. La mucosa, abundante, ¿no? Y las glándulas mucosas están completamente hipertrofiadas. Esa es la imagen de un proceso asmático. Entonces, el asma bronquial está muy relacionado a lo que es la remodelación. ¿Y qué es la remodelación? Es la limitación obstructiva crónica al flujo de aire, tanto en niños como en adultos. Se dice que es una injuria que se hace al bronquio. Continuamente esos factores precipitantes que les decía están golpeando al bronquio que van a provocar esa remodelación tan peligrosa que nos da en el asma. Entonces, la remodelación es una alteración del tamaño, masa y número de los componentes estructurales de un tejido que ocurre durante el crecimiento como respuesta a una injuria e inflamación. Es lo que acabo de decirles, ¿no? Es como respuesta a una injuria o a una inflamación, ya sea por un proceso viral, ya sea por presencia de alergenos, ya sea por un proceso inmunológico. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de la remodelación? Vamos a tener una destrucción de la pared del bronquio. Va a haber una fibrosis subepitelial, esa imagen que acabo de mostrarles. Va a haber una hipertrofia de las glándulas mucosas y de las células caliciformes. Va a haber un aumento del grosor del músculo liso y una pérdida del epitelio. Además, infiltración de las células inflamatorias. Prácticamente es un resumen de lo que va a pasar en el bronquio. Entonces, para hacerlo más claro esto de la remodelación, ¿qué vamos a tener como punto de partida? El daño del epitelio. Ya dijimos que todo puede estar condicionado por una determinación genética. Entonces, este daño del epitelio, ¿qué va a provocar? Que el factor de crecimiento del epitelio va a estimular al sistema inflamatorio y por lo tanto vamos a tener la intervención de las citoquinas. Estas van a activar a los fibroblastos y va a provocar una proliferación y diferenciación celular, provocando lo que es la remodelación. Una vez que tenemos la remodelación, ¿qué significa la remodelación? Es la obstrucción del bronquio normal, ¿no es cierto? Entonces va a haber una hiperreactividad bronquial con un estrechamiento de la vía aérea y la inflamación se va a convertir en una inflamación crónica. Y en consecuencia, como consecuencia de todo, va a haber un daño del epitelio. O el daño del epitelio va a provocar también la inflamación crónica, esta hiperreactividad bronquial y lo va a, digamos, a dar la posibilidad de que exista mayor remodelación. Acá para que veamos una imagen histológica de un bronquio normal con los cilios y miren esta remodelación de la pared bronquial. Fíjense, toda la estructura celular se ha destruido, no hay los cilios, prácticamente esto es lo que vamos a tener en un cuadro asmático. Fíjense qué bonita esta imagen, nos da de una manera objetiva cómo nosotros vamos a encontrar el bronquio de un niño o de un paciente asmático. Y acá hay la hiperplasia. Toda esta zona, fíjense la parte blanca, todo está de fibrosis pulmonar. Y esto nos va a llevar a esto de la cronicidad del problema. Entonces, ¿qué es lo que va a afectar de manera fundamental la membrana basal? Lo normal es que es más o menos esta cantidad de membrana basal. Fíjense en el asma. Fíjense la cantidad de membrana basal que tiene en el asma. Entonces, esta condición inflamatoria de la vía aérea, especialmente de la vía aérea de mediano calibre, entonces la afectación está en el bronquio de mediano calibre, determina una obstrucción bronquial, un aumento en la resistencia al flujo aéreo, claro. El niño respira, ingresa aire a como dé lugar, pero a ver, díganle que bote el aire, ya no puede. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la resistencia al flujo aéreo. No puede botar el aire que ha aspirado el niño. Y por lo tanto, ¿qué se va a producir? Un atrapamiento aéreo. ¿Qué vamos a tener? Hiperinsuflación.
¿Qué va a provocar? ¿Qué va a estar dentro de todo? Una hipersecreción bronquial, ¿no? Y estos fenómenos todos son la base de los síntomas clínicos. Si nosotros entendemos hasta acá, prácticamente ya conocemos la clínica del asma. Con todo esto que acabamos de decir, nos vamos a dar cuenta que la clínica del asma ya viene como por añadidura. Entonces, para ser un poquito más objetiva la explicación, ¿qué tenemos? Una inflamación crónica que va a estar previa, una inflamación aguda y una remodelación de la vía aérea posterior, ¿no? Lo que acabamos de decir simplemente como un resumen. Y todo esto, tanto la inflamación crónica, la remodelación nos va a dar parámetros fisiopatológicos. ¿A qué se refiere eso? A esa más que hiperaireación, hiperinsuflación broncopulmonar, donde el bronquio mediano está comprometido. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Una obstrucción de la vía aérea, una hiperreactividad bronquial y una obstrucción fija, ya es más crónica, de la vía aérea. ¿Y esto en qué va a desencadenar? En una serie de parámetros clínicos, va a haber síntomas, va a haber exacerbaciones. Y todos los tipos y la catalogación de los diversos tipos de asma va a estar prácticamente provocado por todo esto. Entonces, nuevamente, para hacer una pequeña ayuda a memoria, la inflamación es la parte más importante o es el término o es el tema más importante del asma, ¿no? Hay factores de riesgo que van a desarrollar y va a provocar una hiperreactividad de la vía aérea, una obstrucción al flujo aéreo y esto va a dar síntomas, dependiendo de los factores de riesgo, para ver si hay exacerbaciones o es crónico. Entonces, nuevamente, la hiperreactividad bronquial es una inflamación de la vía aérea y esta va a dar una respuesta broncoespástica, puede ser en una fase inmediata o en una fase tardía. Entonces, ¿qué tipo de asma vamos a tener nosotros en general? Vamos a tener un asma alérgico, donde el principal factor que va a provocar el asma alérgico es el aeroalergeno, que ya hemos visto en las primeras diapositivas. Este tipo de asma se va a presentar en el recién nacido, desde el recién nacido comienza el alérgico. Y se va a manifestar de manera importante en el escolar, hasta el adolescente, y sí llega a la edad adulta, sí llega a la edad adulta. ¿Quién va a estar involucrada en este tipo de asma? Principalmente los ácaros. Los ácaros, les decía, ácaros del pelo del gato, del pelo del perro. El niño, sin darse cuenta, va y juega con el gato, con el perro, y ellos tienen ácaros en la parte superficial del pelo, de la parte superior del pelo. Son unos pequeños como granitos, como polvillo seco. Esto se llama ácaro, y este es el que va a provocar todos los problemas de hipersensibilidad. También están involucradas las cucarachas, el polvo casero. ¿A qué se refiere el polvo casero? Cuando en la casa a la mamá se le ocurre hacer una limpieza total y empieza a barrer con escoba y se levanta un polvo en toda la habitación. Ese polvo es el más dañino para los asmáticos. ¿Qué se recomienda en esos casos? Se recomienda, si hay un niño con susceptibilidad o que tenga posible asma, que la mamá ponga a la escoba un trapo húmedo y que con eso vaya limpiando el piso. Lo mismo en la parte superior de los muebles donde se ha acumulado los polvos, ese polvo fino. Eso también tiene que limpiar con un trapo húmedo. No tiene que permitir que levante polvo en ningún momento porque esto le va a condicionar y le va a provocar una crisis asmática. Las excretas de todos los animales, tanto perro, gato, conejo, pollo, qué sé yo, todas las excretas de los animales pueden ser susceptibles de provocar, de ser factores que van a predisponer o van a precipitar más bien una crisis asmática. Los pólenes, ya les decía, las esporas de las plantas. Todo esto está asociado a un asma alérgico. Y tenemos un asma no alérgico, ya les mencionaba, ¿no? Y este está producido o como factor patogénico están las infecciones virales. ¿Qué virus está asociado a esto? Generalmente se habla del virus sincitial respiratorio, se habla del otro virus que es el sincitial respiratorio, ahora sí, ahorita me acuerdo.
más que todo, pero en un porcentaje altísimo, está el sincitial respiratorio, el que va a provocar este tipo de infecciones. ¿Y esto se produce en qué tipo de niños? En niños pequeños, que puede ser como un gatillo para el problema de asma. O sea, una infección viral le ha gatillado al niño a que se produzca la crisis asmática, ¿no? Y esto puede ser prácticamente un asmático llegar adulto, a ser asmático hasta llegar adulto. Los cambios climáticos, ya mencionábamos hace rato, los ejercicios, problemas psicológicos, ¿no? Que puede gatillar. Irritantes químicos, ya les dije, el humo de tabaco, los contaminantes atmosféricos, los antiinflamatorios no esteroideos, los analgésicos, ya. Infecciones virales, les decía, sincitial respiratorio, el influenza y parainfluenza, se me fue de la mente hace ratito. Influenza y parainfluenza, los tres están asociados a este problema de asma. Luego, los contaminantes atmosféricos, ya les decía, ¿qué de la atmósfera lo que nos va a provocar? Son los vehículos, es el cemento del piso, todo eso, cada día tanto vehículo que hay en la ciudad, esto va a provocar ese halo oscuro que les decía de esa contaminación atmosférica que hay cada día. Los cambios hormonales y las alteraciones del estado de ánimo. Todo esto va a gatillar a la presencia de asma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de nuestros niños? Es muy importante hacer una buena historia clínica, con un antecedente clínico claro, tomando en cuenta esos detalles que les acabo de mencionar, que puede ser un alérgico o no alérgico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en estos niños? Episodios recurrentes de sibilancias, tos nocturna, tos con ejercicio, sensación de ahogo, opresión o dolor torácico. Tenemos el antecedente, ya les decía, ¿no? De rinitis alérgica y asma en padres y hermanos, o sea, familia atópica. Y demostraremos el grado de obstrucción y su respuesta parcial o total a fármacos. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, ¿qué tipo de, cuando hacemos el examen físico del niño, cómo vamos a ver al niño? Vamos a tener con el saludo alérgico. Miren cómo está haciendo el niño. Está tallando la naricita por doble motivo, porque le escuece la nariz. Entonces el niño pone la manito, primero para tallarse la nariz, porque le está escociendo, quiere rascarse la nariz, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Y también le está saliendo secreción. Entonces, le escuece y además tiene rinitis. Entonces, es una de las situaciones, el saludo alérgico se llama esto que ustedes ven. Y luego vamos a investigar en el niño si hay una otitis, un proceso crónico, si hay rinitis o conjuntivitis alérgica, lo que les decía en este niño, si hay pólipos nasales dentro de la nariz, ¿no? Pueden haber pólipos. Y si el niño, cuando tiene moquito, por ejemplo, se lo traga, o sea, ¿no? Han visto algunos niños, están con moquito, qué sé yo, agarran, descarga posterior se llama eso. Ese tipo de pacientes también son susceptibles a que sean investigados para producir una crisis asmática. Y si son niños respiradores bucales, o sea, no quieren respirar por la nariz y respiran por la boca. Entonces, ese tipo de niños también son los candidatos a pensar que pueda tener asma. En el paciente sintomático ya vamos a encontrar cuadros de obstrucción, pueden ser leve a moderado. Podemos auscultar en los pulmones que el murmullo pulmonar está conservado, puede haber una expiración prolongada, puede haber sibilancias expiratorias o sibilancias inspiratorias. Aquí en ambos, expiratoria e inspiratoria. Luego, ya no es leve o moderado, ahora es severo. ¿Qué vamos a tener en el pulmón? Va a haber una disminución del murmullo pulmonar, va a haber ausencia de sibilancias, claro, ya no entra el aire, ya no entra. ¿Qué vamos a escuchar? Y va a haber hipoxemia, va a haber una saturación de oxígeno terriblemente baja, con un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la frecuencia respiratoria. Y aquí vamos a tener signos de dificultad respiratoria, que serían tiraje, retracción y estridor, ¿no? Es eso lo que más nos va a llamar la atención. ¿Qué vamos a hacer entonces frente a esto que ya hemos diagnosticado? Sabemos que el asma es una enfermedad crónica que requiere de tratamiento y control permanente, con el fin de permitir una calidad de vida. Ese va a ser nuestro empeño, ¿no? De buscar una solución a esta situación. Entonces, como ya hemos dicho, no debemos descartar que el recién nacido pueda tener. Siempre es necesario descartar que este niño no tenga asma. Se ha visto estas imágenes que antes no la veíamos, ahora en estos chiquitos que tienen mesecitos pueden tener.
Y es esto como un tonel el pulmón del niño. Fíjense, está como paralizado del tórax el niño. Entonces vamos a tener que seguramente hay mucus acumulado en el bronquio o el bronquio que está completamente inflamado en relación a cómo el bronquio normal se puede ver. Entonces este pobre niño no puede ni respirar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el tratamiento? Vamos a tener como premisa que el tratamiento que le hagamos va a ser para que haya ausencia de síntomas. Vamos a tratar de prevenir las exacerbaciones y las hospitalizaciones. Vamos a mantener una función pulmonar dentro de límites normales. Vamos a permitir una actividad diaria y un ejercicio físico normal. Evitar que se produzcan efectos adversos por los medicamentos y prevenir la mortalidad. Gracias a Dios, en Bolivia no hemos visto morir por asma, pero no quiere decir que no pueda haber. Puede haber. Un niño con crisis asmática puede morir. Personalmente, yo he tenido la oportunidad de ver la muerte de un niño cuando estaba en México. En México era una situación tan terrible que cuando decía cambio de clima, está empezando a querer llover, entonces a los esclavos, que nos llamaban a los R1, nos ponían en la puerta en fila, a 5 esclavos parados ahí esperando a la crisis asmática para que cada uno vaya a tratarlo a cada niño y para salvarle, para evitar que se muera. Este tipo de situaciones ocurren en países como México, que es una población de 28 millones de habitantes, tiene solo la capital, entonces la cantidad de población que tiene. En cambio acá apenas tenemos 2 millones y no tenemos mucha incidencia de asma como la que se veía allá. Entonces es posible que podamos manejarlo de una manera adecuada. Aquí tienen, miren, esta es la estructura anatómica de un bronquio. Sabemos que el bronquio derecho, o el pulmón derecho, tiene tres partes, ¿no? Y el pulmón izquierdo tiene 2. Que el bronquio del lado derecho es más vertical y esto nos da lugar a que haya mayor problema de broncoaspiración, ¿no? Porque tiene varias divisiones. En cambio, este es más abajo, no tiene ese peligro, ¿no? Y acá tenemos toda la estructura de un bronquio, o más bien de un pulmón derecho y un pulmón izquierdo, que es lo que nosotros debemos conocer para conocer la estructura y la característica del tratamiento que vamos a hacer. Entonces, el tratamiento se basa en 5 pilares fundamentales. ¿Cuál es? Yo tengo que saber clasificar el grado de severidad, ese es el punto más importante. Y bueno, frente a esa clasificación, yo voy a tratar de darle un tratamiento farmacológico. Voy a ver si le voy a dar corticoides inhalados, voy a ver si le voy a dar beta-2 adrenérgicos de acción prolongada, voy a ver si voy a darle adrenérgico de acción corta o voy a dar antagonistas del receptor de leucotrienos. Esos son el punto de partida para hacer el tratamiento del asma, ¿no? Los corticoides inhalados, los beta-2 adrenérgicos de acción corta primero, la de acción prolongada luego y el antagonista del receptor de leucotrienos. Luego, una vez que hemos hecho este tratamiento, hacemos un monitoreo periódico y evaluación según la clasificación y los niveles de control. Y luego el control de los factores agravantes y la educación y el automanejo, que es lo más importante en caso de asma. Entonces, ¿cómo voy a clasificar yo al asma? Si tengo ya mi paciente que viene ya con todos los síntomas que ya hemos mencionado, entonces voy a comenzar desde la parte más leve. Puede ser un asma intermitente cuando los síntomas se presentan una vez a la semana. Las exacerbaciones son muy breves y los síntomas nocturnos no son más de 2 por mes. En ese caso, su presión parcial de oxígeno va a tener aproximadamente de 80. Más que presión, vamos a hacer, nosotros no tenemos en Cochabamba los medidores de la perfusión a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, pero si pudiésemos tener, hay unos que se llaman los flowmeter, que son como unos aparatitos que se coloca a la boca y el niño tiene que soplar lo más que pueda y eso nos mide esa presión del funcionamiento pulmonar. Pero en Cochabamba no lo tenemos. En Santa Cruz ya lo tienen, ya lo están manejando. Pero en Cochabamba uno que otro debe haber. No tenemos ni en los hospitales. Entonces, la variabilidad es, miren, del 20%. O sea, este niño no está grave. ¿Por qué? Porque los síntomas es una vez a la semana. Las exacerbaciones son breves.
Y los síntomas nocturnos son 2 veces por mes. Entonces, este asma es leve, intermitente, por eso que se llama. Pero, digamos, se ha mandado a la casa, se le ha dado tratamiento. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Probablemente le vamos a dar un broncodilatador de acción corta. Probablemente le vamos a dar el salbutamol. Y le vamos a dar además un broncodilatador. Más que broncodilatador, no. Un expectorante que ayude a botar las flemas que están en los bronquios. Probablemente eso. Pero el niño no ha mejorado. Se ha ido a la casa y ha vuelto. Y nos dice, el niño tiene, ya no es menos de una vez, más de una vez a la semana. Casi una al día ya tiene su problema de tos y esa dificultad con las sibilancias, ¿no? Entonces, hay exacerbaciones y no le dejan dormir al niño, tampoco no le mantiene casi normal, no juega nada, afectando su actividad y el niño no duerme bien. Y hay síntomas nocturnos, ya son más de 2 por mes. Aquí eran menos de 2 por mes, aquí es más de 2. Y aquí sigue con el 80% de funcionalidad pulmonar, pero ya no es 20% el problema que está empezando a crecer, a aumentar, ya es 30%. Eso, como les digo, se hace con ese flow meter, o sea, con ese ¿cómo se llama? Aparatos para medir la perfusión pulmonar, que lo tienen a nivel de hospitales, ¿no? Nosotros, como les digo, no los tenemos, pero por la cantidad de pacientes que seguramente hay, quién sabe en un futuro sí podamos aprovisionarnos en los hospitales. Bueno, entonces se ha ido con esto el niño. ¿Qué le han dado? Probablemente le han dado no salbutamol, le han dado ya un broncodilatador de acción prolongada. A lo mejor un salmeterol y un antiinflamatorio ya le han dado. Vamos a ir viendo, todavía no vamos a hablar del tratamiento, simplemente la clasificación. No ha mejorado y ha llegado a este otro estado, donde los síntomas ya son diarios. Hay exacerbaciones que afectan la actividad, ya el niño no duerme, ya no juega nada. Y los síntomas nocturnos ya son una vez por semana. Entonces, la funcionalidad ya ha disminuido a un 60% y está aumentando esa variabilidad de más de 30%. Bueno, no ha mejorado tampoco y ha llegado a la parte casi que se llama la crisis asmática. ¿A qué se refiere esto? Que los síntomas del niño ya son diarios. Sus exacerbaciones son frecuentes, los síntomas nocturnos son más frecuentes y limitación total de las actividades físicas. Ese niño está prácticamente invalidado, no puede hacer nada por la tos que tiene y este problema que tiene. Y su funcionalidad no baja del 80%, pero aumenta la variabilidad de 30%. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos niños? En este caso, acá es simplemente para ver el nivel, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. El leve intermitente es el 1, el leve persistente es 2 y el moderado persistente el 3 y el severo es el 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué se va a hacer en este tipo de pacientes? Simplemente es un resumen del anterior. El tratamiento farmacológico se indica según la severidad del asma, es de carácter escalonado y dinámico en el tiempo, por lo que debe ajustarse a las variaciones propias de la enfermedad, requiriendo control clínico y de función pulmonar frecuente. ¿Con qué vamos a tratar? Con corticoides inhalados. El pilar fundamental en el tratamiento del asma es el uso de corticoides inhalados. La dosis inicial se debe adecuar de acuerdo a la severidad del asma. Entonces, ¿cómo vamos a dar? La beclometasona es un manejo para adultos, las 2 beclometasonas. Entonces, en el niño, su dosis baja es la budesonida. Budesonida se va a dar de 100 a 200 microgramos, ¿ya? Si es la dosis baja. La dosis moderada es de 200 a 600 y de 600 a 800. ¿Qué significa eso? Este es un PAP y esto es 2 PAP. 2 PAP, aquí son prácticamente 6 PAP, cuando ya es moderada. Y cuando es grave, ya de 6 a 8. Entonces, ese es el tratamiento. Este es un corticoide, la budesonida, la fluticasona y el último que se usa en Chile, que se está usando en Chile, es la ciclesonide. Pero nosotros en Cochabamba tenemos la budesonide y la fluticasona. ¿Cómo le damos? Cuando es un problema moderado, le damos un PAP o 2 PAP, de cualquiera de ellos. Puede ser budesonida o puede ser fluticasona, ¿no? Entonces, en esto se duplica y en esto casi se triplica.
Se recomienda el uso de fluticasona o budesonida en 2 dosis diarias, lo que acabo de decirles. En los pacientes controlados se puede utilizar una dosis diaria de budesonida en polvo seco por vía oral, pero no tenemos en Bolivia. La dosis superior a 400 se asocia a efectos sistémicos adversos, como retraso del crecimiento y supresión adrenal. Este estudio lo han hecho en Chile y había que comparar el beneficio y el daño que el niño va a tener si es que no se hace tratamiento. Y el beneficio que pueda tener con, digamos, tratar la enfermedad. Ahora, esto del retraso del crecimiento es una mínima afectación, menos de 1 centímetro por 5 años, una cosa así. Entonces, no es muy representativo y los chilenos dicen, preferimos nosotros utilizar nuestro tratamiento a que mi niño se me muera por una crisis asmática. Dicen ellos así, ¿no? Entonces, se suma, o más bien se asocia a estos corticoides inhalados, los beta-2 adrenérgicos de acción prolongada. ¿Cuáles son ellos? El formoterol y más que todo el formoterol. Formoterol con budesonida o formoterol con budesonida y... espérenme un ratito, se me va. Budesonida o fluticasona. ¿Ya? Entonces, el tratamiento se combina los beta-2 adrenérgicos de acción prolongada, ¿no? El formoterol es uno de los más reconocidos y más usados en nuestro medio. ¿Qué es lo que va a hacer este formoterol o este beta-2 adrenérgico de acción prolongada? Va a provocar una relajación del músculo liso, va a aumentar el transporte mucociliar, ¿se acuerdan que todos esos efectos estaban en el asma? Va a haber una disminución de la permeabilidad vascular y no se ha demostrado efecto antiinflamatorio a otro nivel. ¿Ya? Entonces, este formoterol está asociado a budesonida o está asociado al otro corticoide, ¿no? Entonces, ambos pueden ser usados de una manera efectiva, sin ningún tipo de riesgo. Ahora tenemos los de acción, entre los beta-2 adrenérgicos, su acción son muy selectivos para receptores beta-2, tiene una duración de 12 horas, porque son de acción prolongada, no se ha demostrado efecto antiinflamatorio a otro nivel, pueden ser efectivos en la terapia aditiva, alguna vez se usa, y el salmeterol es el beta-2 adrenérgico, que se utiliza 50 microgramos cada 12 horas. Esto está asociado al corticoide, ya dijimos. El otro es el formoterol, se da 4.5 microgramos, igual, está dosificado para un PAF junto con el corticoide. Luego, cuando ya el problema ha sido resuelto, cuando ya se ha salido de la crisis asmática, entonces se utilizan antagonistas de los receptores de leucotrienos. Su mecanismo de acción disminuye la inflamación de la vía aérea, disminuye el proceso de hiperreactividad bronquial, va a disminuir la contracción del músculo liso y se utiliza como antitusivo. Su inicio de acción en las primeras horas a 10. ¿Cuáles van a ser ellos? El montelukast y el sarfilukast. ¿Ya? Este antagonista de los receptores de leucotrienos va a tener una terapia aditiva en el tratamiento del asma, va a ser persistente, va a ser usado en asma persistente, moderado y severo, el tratamiento único del asma persistente leve fundamentalmente. Y se utiliza hasta 2 años 4 miligramos diario, de 2 a 5 años 4 miligramos diario y de 6 a 12 años 5 miligramos diario. Menos de 12 años 10 miligramos diario. El sarfilukast se va a utilizar en mayores de 7 años, 10 miligramos 2 veces al día. Entonces, el asma leve intermitente, el que vimos como primer dato que no era muy grave, no requiere tratamiento con fármacos antiinflamatorios. Solamente requiere tratamiento con beta-2 antagonistas de acción corta, o sea, el salbutamol. Solamente el asma leve intermitente. El asma leve persistente sí se va a usar dosis baja de corticoides y puede también asociarse con los receptores leucotrienos a 5 miligramos en niños de 5 años hasta 10 y 10 miligramos en mayores de 10 años. Entonces ya se combina el corticoide más los receptores de leucotrienos.
Ahora, cuando es moderada persistente, aquí sí se va a dar dosis moderada de corticoide. Si no se controla, asociar a beta-2 adrenérgicos de acción prolongada. Ya dijimos, el salmeterol o el formoterol, ¿no? Uno de los antagonistas de los receptores de leucotrienos. Y el asma persistente severa, aquí sí se da altas dosis de corticoides y se asocia a beta-2 adrenérgicos de acción prolongada. Si no hay respuesta, asociar antagonistas de los receptores de leucotrienos. Como última opción, usar corticoides orales, dosis única matinal y en días alternos. Entonces, en general, ese es el manejo general del asma. Ahora, cuando se trata de hablar o se trata de ver el manejo de la crisis asmática, eso es tuición de terapia intensiva. Allá se utilizan corticoides sistémicos. Se utilizan corticoides sistémicos como la hidrocortisona. Se va a utilizar la prednisona, la prednisolona, la dexametasona. Hay una serie de combinaciones que se pueden usar de acuerdo a la gravedad de las situaciones, pero no es el caso porque ese es manejo de terapia intensiva. Entonces, el tratamiento, si la respuesta al tratamiento es insuficiente, se debe evaluar si ese paciente ha respondido al tratamiento, si la técnica inhalatoria que hemos utilizado ha sido entendida y se ha utilizado con el tratamiento inhalatorio. Si aparte de lo que hemos hecho el tratamiento, hay presencia de factores desencadenantes, continúa, digamos, el niño en un ambiente donde el papá, la mamá está fumando, si la contaminación persiste, si hay mucho estrés. Inclusive ha habido situaciones donde personas que tenían hijitos con asma han cambiado de lugar, se han ido a La Paz. La Paz es el lugar que menos posibilidad de asma tiene. ¿Por qué? Porque el viento que hay en La Paz es increíble, pero no da lugar a que haya contaminación. Y parece que, no entiendo, pero es el clima que ayuda muchísimo. Es seco, no hay humedad. Esa es la ventaja de La Paz. Si no hay respuesta al tratamiento, hay que replantearse el diagnóstico y descartar otras patologías. Probablemente no sea asma, ya sea otra complicación. En caso de exacerbación de asma, si hay deterioro de los distintos grados de intensidad, entonces se puede llevar a una falla respiratoria progresiva e inclusive la muerte cuando hay exacerbación en caso de crisis asmática. ¿Y cómo se maneja estas exacerbaciones? Si es la leve, solo se da beta-2 agonistas de acción corta o salbutamol. Si es moderada, ya dijimos, hay que corregir la hipoxemia, hay que ver el oxígeno, hay que administrar beta-2 no solo de corta, sino también puede ser el salbutamol cada 2 a 4 horas y también se puede hacer nebulizaciones con bromuro de hipatropia en crisis obstructiva severa, ¿no? Ahora, la moderada severa se da acá lo que les decía hace rato, hidrocortisona, metilprednisolona. Eso ya es más grave. Cuando hay malas respuestas, se hospitaliza y si hay buenas respuestas, se envía a domicilio con beta-2 agonista de acción corta. Esto ya es tratamiento de terapia, ¿no? ¿Cuándo se indica hospitalización? Cuando hay una exacerbación severa o cuando hay una exacerbación moderada, pero hay muchos factores de riesgo. Cuando viven en el campo y no pueden venir cualquier rato al hospital. Cuando hay alteraciones psicológicas, tanto en el niño como en la familia. Cuando el asma es lábil, o sea que cualquier rato se desencadena asma por cualquier situación. Entonces, en ese caso se hace una hospitalización en UTI y se hace una conexión a ventilador mecánico. ¿Qué complicaciones nos va a dar? Neumotórax, atelectasia y neumonía. Bien, y finalmente, para terminar, el asma no es nada más un manejo asistencial 100%. No es como bomberos que vamos a apagar el incendio y listo, se acabó el problema. No, este es el paciente, está rodeada de toda esta gama de entidades alrededor de él. Está la escuela, está la comunidad, está el centro de salud, su médico, la farmacia, la familia, el trabajo. Entonces es un niño que está en constante comunicación con todo y es un cuidado continuo del niño. ¿Qué metas o qué cosa vamos a hacer? Paciente en buen estado, lo que vamos a requerir es que recuperemos la salud del niño. Tienen que ser, pero metas reales, a corto plazo como a largo plazo. ¿Cómo se tiene que hacer esto? Planificando las necesidades del paciente, determinando la mejoría de todo su estado general del paciente. ¿En qué nos vamos a basar? Vamos a basarnos en la teoría, vamos a
aprovisionarnos de literatura para poder mejorar la atención a este niño. Vamos a incorporar estrategias de seguimiento del niño. Vamos a adquirir o vamos a provocar o vamos a proponer cambios de comportamiento, tanto en el niño como en la familia. Entonces, este cuidado continuo va a ser objeto de evaluaciones continuas con necesidades de aprendizaje de parte de la familia y del niño, porque el niño tiene que educarse. El psicólogo actúa también acá, el psicólogo actúa de una manera increíble. Se hace psicoterapia, se hace fisioterapia, se enseña al niño de nuevo a adquirir ciertas costumbres. La natación puede provocar una crisis asmática, pero la natación también es una terapia post-asma. Cuando el niño está recuperando del asma, puede tener su terapia con natación y mejorar la calidad de vida. Entonces, es importante la aproximación, la comunicación efectiva y qué factores de influencia van a tener alrededor. Entonces, es un seguimiento, no solamente es el encuentro inicial, sino es un seguimiento continuo del niño con asma. Entonces, se fijan, esta es la forma integral del manejo del niño. No, como les digo, no es solamente apagar el incendio, sino hacer todo un manejo de tipo preventivo, de tipo prolongado, de tipo con un seguimiento permanente, ¿no? Y las conclusiones. El asma en el paciente pediátrico requiere de un diagnóstico adecuado para determinar su estadio. Este diagnóstico es clínico, eso tienen que entender, por favor. En la actualidad se cuenta con medicamentos para las diferentes etapas de la enfermedad. La inmunoterapia es una herramienta de gran utilidad para reducir la respuesta alérgica en aquellos casos en que el alergeno no puede evitarse. O sea, ya tenemos varios inmunólogos en Cochabamba, gracias a Dios, que ya pueden ser consultados para identificar el alergeno que a lo mejor tiene el niño y esto le puede mejorar la calidad de vida. Es costosito, pero vale la pena que arriesguemos, ¿no?, los esfuerzos, que veamos las posibilidades de que consigamos una mejoría integral del paciente. Muy bien, muchas gracias por su atención y si hay algunas preguntas, por favor. Buenas noches, doctora. Yo tenía una consulta. Bien. Nos había mencionado, ¿no?, que en algunos, bueno, en la adolescencia podía remitir el asma, ¿no? Uh-huh. En estos casos podría volver, o sea, podría haber una exacerbación en caso después de la remisión del asma. Es interesante esta definición. La mayoría de las mamás y de los médicos también pensamos, está comenzando muy temprano, a los 5 años, a los 4 años. Pero no se preocupe, señora, así les decimos. Cuando llegue a la adolescencia, su asma va a desaparecer. Así les decimos. Y miren, ya averiguando la estadística y averiguando la literatura, vemos que no es tan así. Sí, algunos sí van a remitir. Causa, razón por la que ha remitido, como ya les decía, se especula que puede ser un factor hormonal por la que el asma desaparece, es decir, el asma se controla. Pero no todos los asmáticos, quiero que por favor me entiendan, que si un niño tiene muchos factores de riesgo, a ver, les pongo un ejemplo. Niño que tiene asma y los papás fuman. Se ha curado, ha ido al hospital, se ha tratado, ha llegado a la casa, otra vez vuelve a la semana, al mes. ¿Ustedes creen que ese niño se va a curar? No, porque el factor de riesgo persiste. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Eliminar el factor de riesgo, que los papás dejen de fumar. Ya, Cochabamba es el lugar donde se contamina o donde tiene asma este niño. He visto familias enteritas que se han ido a La Paz a vivir. Se han ido porque los hijos tenían asma. Y increíblemente, después de años, no han tenido más problemas de asma y se cuidan y han vuelto a Cochabamba, pero no a vivir, ¿no? Pero ellos han adoptado otro esquema de vida. Ya, tengo en la casa perritos, tengo gatitos, tengo alfombras, tengo una serie de factores de riesgo. El niño tiene asma. Yo no he tomado la precaución. Sigo con los factores de riesgo alrededor. Así le trate, así mejore ese niño. ¿Ustedes creen que ese niño se va a sanar? No, porque los factores de riesgo están permanentemente alrededor del niño.
Entonces, es una de las cosas que quiero yo recomendarles. No hay que pensar de que en la adolescencia desaparece por factor hormonal. No, que va a haber un grupo de niños que sí no va a tener asma, sí. Puede ser como la lotería. Les tocó la lotería y se sanaron. ¿No es cierto? Está bien, doctora, gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna opinión. Y es interesante hoy día, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha tocado? Justo el día del asma. Qué bonito. Ni siquiera planeado hubiese salido mejor. Porque el día que me tocaba no era el día del asma y hoy día justo me tocó el día del asma. Doctora, disculpe, buenas noches. Buenas noches. En cuanto a los antagonistas de receptores de leucotrienos, tanto como el Montelukast y el Sarfilukast, ¿existen en nuestro medio, doctora? Sí, 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 sí. Existe. Y les comento que hay bastante estos receptores de leucotrienos. Hay bastante. Y se hace un buen esquema, se hace una buena dosificación y los niños, como ustedes han visto en lo que les he hecho el resumen, los niños que tienen asma moderada reciben su tratamiento con el aerosol. Es un aerosol pequeño, fácil de utilizar. En los niños pequeños se da con mascaritas de inhalación. Eso no hemos podido explicar. Pero en niños que ya pueden inhalar, entonces tienen su inhalador, ¿no? Entonces, junto con el inhalador se le dan los receptores de leucotrieno y se combina para que ambos tengan un buen efecto en el niño. Como les he mostrado, ¿no? En las tablitas se han fijado, está combinado en determinada situación. Hay este medicamento en Cochabamba, Jacqueline. Muchas gracias, doctora. No tiene por qué. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, casi hemos cumplido el horario, nos hemos pasado unos minutitos. Hemos cumplido, porque si hubiésemos comenzado en punto, hubiésemos cumplido justo, ¿no? Hemos comenzado y 10, así que 8:12 es ahorita. No sé si tienen alguna pregunta, suspendemos entonces, ya concluimos la clase. Y yo tengo una clase pendiente de enfermedad diarreica. No estoy muy al tanto, no sé si me podría... ¿Para qué día habíamos programado? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, yo voy a hablar, ¿ya? Yo les voy a avisar con anticipación, les voy a pasar el link, ¿ya? Va a ser en la noche también, el tema de la enfermedad diarreica aguda. Está bien, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches, que descansen y muchas gracias por su atención. Gracias a usted, doctora. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, chicas, chicos. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta luego. Hasta luego.